Nacional, el servicio de inteligencia del ejército no lo tenía que hacer. Está probado que el presidente de la República, Alberto Fujimori, le dijo a los miembros del servicio de inteligencia del ejército: ya no cumplan las directivas. ¿Recuerdan la prueba que ha citado el fiscal para demostrar ese hecho? Yo no la recuerdo. ¿Cuándo les dijo dejen de cumplir la directiva? Para condenar a la Junta Militar Argentina, señor presidente, me imagino, estoy seguro que la sala habrá examinado la sentencia y en la sentencia se dice: la Junta Militar Argentina ordenó dejen de cumplir la normatividad. ¿Eso está probado que pasó en el Perú? Dejen de cumplir la directiva 001, dejen de cumplir la directiva 003. ¿Dónde fue? Esa reunión fue en el CIN, fue en la DINTE, fue en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Les ha dicho el fiscal si fue en abril del 91, de repente fue por teléfono, quizás por teléfono encriptado, fue con guiñada de ojo. ¿Quiénes estuvieron presentes? Solo el presidente Fujimori y Montesinos, estuvo también el general Hermosa, estuvo el director de la DINTE, los acompañó Martín Rivas, estuvo de repente Humberto Jara, quizás el general Robles. No nos ha dicho nada la Fiscalía. Y no nos dirá nada porque ya no es un problema de narrativa, sino de probanza. El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas era el jefe del Comando Operativo del Frente Interno. Conducía las operaciones militares para alcanzar la pacificación nacional. Esto nos lleva a diferenciar dos conductores militares. Uno en el caso Barrios Altos y otro en el caso La Cantuta. Siempre advierto a mi tribunal que es distinta la situación en el caso Barrios Altos que en el caso La Cantuta. No solo en el sistema de defensa nacional, en su conjunto, que tienen distintas estructuras, sino en el conductor. ¿Quién es el conductor militar en el caso Barrios Altos? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el conductor militar en el caso La Cantuta? El Comando Operativo del Frente Interno, COFI, que entró a regir el 12 de noviembre de 1991. O sea, hay dos conductores militares distintos. Por ejemplo, acá se ha hablado mucho del presidente Fujimori y del general Hermosa Ríos. Pero pregunto, en el caso Barrios Altos, ¿quién era el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? El general del aire Arnaldo Velarde, que ha sido testigo en este proceso y que el fiscal en la acusación, por cierto, correctamente, no ha pedido que lo acusen, o perdón, que envíen, remitan copias y lo denuncien, porque ha creído en su palabra. Entonces, con el general Hermosa, jefe del COFI para La Cantuta, sí hubo coordinación. Y con el general Arnaldo Velarde, para el caso Barrios Altos,
no hubo coordinación. Ni siquiera el comandante general del ejército, Pedro Villanueva Valdivia. El caso Hermosa es bien interesante. En 1991 Hermosa era jefe de Estado Mayor y lo meten en el caso Barrios Altos. En cambio, al comandante general del ejército no. Y en el año 1992 lo vuelven a meter Hermosa como comandante general del ejército y al jefe de Estado Mayor no. O sea, el tema es Hermosa, no interesa el cargo. Acá es el pescado, no el rol. Así se construye la acusación. El COFI contaba con un Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas que era encargado del planeamiento estratégico en el campo militar. ¿Quién establecía la estrategia a seguir en el campo militar en la época de Cantuta? ¿Quién planificaba qué hacer en las universidades para pacificarlas? ¿Ir a rescatar a los estudiantes de la esclavitud del terrorismo o irlos a matar? ¿Ha venido el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a declarar como testigo? ¿Se ha interesado la acusación en establecer qué rol tuvo, qué hizo o qué no hizo? No. Tampoco lo ha llamado. En el caso de los dos sistemas de defensa nacional, el vigente en el caso Barrios Altos y el vigente en el caso La Cantuta, ¿cuál era la cadena de operaciones para la defensa nacional? O sea, ¿quiénes se enfrentaban al terrorismo? ¿Quiénes planeaban, conducían, ejecutaban las operaciones militares? ¿Quiénes peleaban contra los terroristas? ¿El presidente de la República? ¿El ministro de Defensa? No. Ellos estaban en el dominio político, no en el dominio militar. En el dominio militar, la cabeza era el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 91 o Comando Operativo de Frente Interno en el 92. De ahí venían las zonas de seguridad nacional, de ahí las subzonas de seguridad nacional y de ahí las áreas de seguridad nacional. Esa es la cadena de operaciones. Ahí está la cadena de mando y la cadena de comando. Fuera de esa cadena, señores miembros del tribunal, no puede haber autor mediato por dominio de la organización. ¿Cómo ordena quien no tiene potestad de mando o de comando? Y acá no se trata de quién hace la política, sino quién ordena. Porque a mi cliente no solo se le ha atribuido hacer la política o dictar la política de guerra sucia, sino ordenar la formación del grupo de aniquilamiento, ordenar que el grupo de aniquilamiento cometa asesinatos. Ya no solo es dominio político, es dominio militar. Supone relaciones de mando y de comando. Es verdad que puede ser de jure o de facto, pero la Fiscalía, ¿qué plantea? ¿De facto? ¿Ha planteado en la acusación escrita o en la acusación oral una relación de mando, de comando de facto?
o ha dicho que es el presidente de la República en el ejercicio de su jefatura de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pasemos brevísimamente, porque plantea lo mismo, la ley orgánica. Siguiente. La ley orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, decreto legislativo 440, vigente desde el 27 de septiembre de 1987. Por suerte ese sí estuvo vigente en Barrios Altos y Cantuta, ahí no hay dos sistemas, es el mismo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tenía el mismo rol, tanto en la época de Barrios Altos, tanto en la época de Cantuta.